Diversa Divulga, con la colaboración de Illustrative Science, presenta Diálogos de Diversidad, capítulo 1, con Felipe Serrano. ¿Están ahí mis vidas? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Le doy la bienvenida, solemne bienvenida a todas, todos y todes a este primer capítulo de Diálogos de Diversidad que presentamos acá desde el Instagram de Diversa Divulga. Este espacio de conversación está construido para poder conversar con diversas personas especialistas en alguna profesión, oficio o actividad que nos pueda ampliar la diversidad de áreas o disciplinas que conocemos, conversar acerca de cómo, valga la hiperredundancia, de cómo la diversidad permea estas profesiones, estos espacios de construcción, estos oficios o estas actividades, y cómo eso se va reflejando en la manera en que se interactúa con el entorno y tanto así también la vida cotidiana de nuestros y nuestras invitadas. Así que, bueno, me presento, yo soy Daniela, aparecí por ahí en algún videillo, colaboro con mis compañeros acá en Diversa Divulga y hoy me toca guiar este primer capítulo de Diálogos de Diversidad, pero no lo voy a hacer sola, lo voy a hacer acompañada, así que sin más preámbulos voy a invitar a la persona que nos va a acompañar el día de hoy. No lo voy a presentar hasta que no aparezca aquí. Pero mientras tanto sí les puedo adelantar que vamos a conocer, ahí está, que vamos a conocer las motivaciones, algo de lo que hace, cómo la diversidad influye en su vida cotidiana, como les comentaba. Así que te voy a presentar, antes que digas nada. Hoy nos acompaña Felipe Serrano, que es un biólogo e ilustrador científico. Felipe tiene experiencia en el área de la neurofisiología celular, procesos de memoria a nivel neuronal, tengo que leerlo porque es mucho, las enfermedades de Alzheimer, lupus psiquiátrico, entre otras. También se ha especializado como ilustrador independiente en el Instituto de Medicina Reproductiva, como biólogo e ilustrador científico. Independientemente en el instituto también, fundó su empresa Illustrative Science, espero haberlo dicho bien, donde se desempeña como ilustrador científico, realizando trabajos gráficos y presentando asesorías en temas de comunicación visual de la ciencia. Y me encanta estar acá con Felipe porque es un área de la cual no estoy cerca, pero ni por si acaso. Para quienes no me conocen, soy educador de párvulos, así que bienvenido, Felipe. Bueno, muchas gracias, Dani, por la invitación y también a todo el equipo de Diálogo de Diversidad. Así que feliz de participar. Igual estoy como ya, por así decirlo, más o menos juzgado ya del área de la investigación. Pero ese era como mi, por así decirlo. Ya, pero interesante de saber. Me encantaría que nos contaras cómo nace esto de Illustrative Science y cómo entonces tú pasas de este Felipe biólogo a este Felipe que de pronto es más ilustrador. ¿Cómo se ha ido edificando eso en tu carrera? Bueno, en general todo como que probablemente como una cadena de coincidencias simplemente que llevaron de una u otra forma a terminar la ilustración. No es como que cuando niño me dedicaba a la pintura o algo por el estilo. En realidad era como cualquier niño. Pero cuando entré a estudiar ciencias, principalmente biología, era como la carrera que más me motivaba en ese sentido. ¿Cachai? Principalmente era lo que es investigación. Entonces siempre estaba con esa idea de estudiar, de entender cómo funciona un proceso biológico, etcétera. Y así fue como me iba desarrollando en el campo de la ciencia. Pero por así decirlo, accidentalmente caí en el campo de la ilustración siquiera, ni siquiera ilustración científica en ese momento. ¿Cachai? Ya, perfecto. En realidad era como que dibujo, o en realidad la forma en que tomo apuntes son más bien como con esquemas. Y ese desarrollo de los esquemas se fue como profesionalizando. Entonces, en general, como que donde aprendí a dibujar, por así decirlo, aprendí a dibujar en el laboratorio. Y ahí fue como que me empecé a desarrollar en el campo de la ilustración. Pero a fin de cuentas es como tomar toda esa formación científica y traducirla, por así decirlo, traspasarla al campo de la ilustración. Es como decir, cambié, no sé, los reactivos de laboratorio
y los convertí, tomar toda esa parte como de la investigación y después reconvertirla ahora en el campo como de la ilustración. Es decir, todo, no sé, pues las pipetas, los microscopios y toda esa cuestión, la lectura de los papers y la investigación, ahora es como reconvertirlo en el campo de la ilustración. Entonces es como un trabajo de laboratorio, por así decirlo, pero en vez de trabajar con, no sé, con reactivos químicos, lo paso ahora simplemente como a lápices, ni siquiera lápices, incluso es como ya herramientas digitales. Entonces fue algo que se fue construyendo dentro del laboratorio, hasta que llegó un punto en que tuve que tomar la decisión y decidir, bueno, sigo en la investigación y tomo esto simplemente como un pasatiempo o hago un intento y pruebo en este campo de lo que es la ilustración científica. Y en ese tiempo, claro, era ilustración científica simplemente en el campo de la biología celular, era ilustraciones para las publicaciones científicas. Entonces era como solamente ilustraciones que iban en las publicaciones, en los artículos científicos y cosas así. Y ahí dije ya, me lanzo. Entonces tengo que decidir renunciar como a todo lo que es investigación y dedicarme 100% a lo que es ilustración. Y así se fue desarrollando. Entonces en el camino fue como un aprendizaje. Y así con el tiempo fue resultando. Entonces fue como ya, ok, funciona esto. Así que fue como algo que se transformó más bien en un pasatiempo, se transformó en un trabajo y a fin de cuentas se transformó en una pasión con lo que hago, que me encanta lo que hago. Entonces siento que es como que confluyen muchas formas de poder expresar, por así decirlo, la forma en que se interpreta la ciencia, desde un punto de vista más o menos gráfico. Pero yo creo que fue como un camino con muchos desvíos, a fin de cuentas, que derivó, por así decirlo, en la ilustración. Ay, qué bacán, qué interesante escucharte y no sé, me lo imagino, como que en mi mente solo se formó las chicas superpoderosas, como que llegó esta sustancia X y explotó todo y llegaste a esto como tan bacán y superpoderoso, o sea, que alguien logre conectar esta pasión con su, no sé si vocación o sus intereses en realidad y lo que hace actualmente como para llegar a algo que en verdad te haga sentir como bacán en el trabajo, me parece como muy destacable y muy valorable. Y quisiera que me cuentes cómo a partir de esto entonces de la ilustración va creándose Illustrative Science, como en qué consiste, cuéntanos a todos qué es. Mira, justo lo que pasa es que lamentablemente en ciencia solamente te enseñan cómo investigar y uno dentro del laboratorio tiene que aprender a leer en inglés, saber presentar, saber escribir, saber hacer todo eso. Pero además de eso, yo creo que ahora las carreras científicas por lo menos creo que tienen otro paradigma. Es muy diferente de lo que era en mi época. Y en mi época te hablo de hace ya casi más de 10 años atrás. Pero era mucho de que cuando salí como al mundo real, porque es muy cuático, o sea, es muy diferente decirlo, pero cuando uno sale del laboratorio al mundo real, hay muchas cosas que son completamente diferentes. Y una de ellas, por ejemplo, es cómo funciona una empresa, ¿cachai? Cómo se hace una factura, cómo se tienen que pagar, cómo se paga el IVA, no sé, cosas que pueden ser muy fundamentales y cotidianas, por ejemplo, en ciencias no funcionan así, tienen otro ritmo, la forma de trabajo es muy diferente. Entonces, sentía que era como, bueno, tengo que aprender a poder capitalizar esto, ¿ok? Y tengo que tomar la idea romántica de la ciencia, que es verdad, hay algo muy apasionante, es muy bonito, pero hay que poner los pies en la tierra y esto tiene que financiarse. Entonces fue como, ya, ok, una persona que solamente sabe jugar con ratones, por ejemplo, y está aprendiendo, ahora tiene que aprender a hacer funcionar una empresa. Y una Claro. micro, nanoempresas, a fin de cuentas son como de una o dos personas, pero aún así era como aprender, por ejemplo, los pasos iniciales de, no sé, lidiar con el servicio de impuestos internos, de empresa en un día, cosas que en realidad nunca pensé que iba a tener que lidiar. Entonces lo primero fue eso, pero estaba la importancia, por así decirlo, de poder como utilizar esta empresa como un vehículo para poder mostrar mi trabajo, ¿ok? Y también, bueno, también está todo ese concepto también de, no sé, pues una empresa que tiene que pagar impuestos, por ejemplo. Porque yo encuentro que es como lógico eso, o sea, como ya uno trabaja, uno tiene que contribuir a la sociedad de alguna forma también, como empresa. Entonces que ya, los papeles al día, cosas así. Y además, desde el punto de vista como más bien, no sé, si lo ves como más bien como jurídico y todas esas cuestiones que iba aprendiendo en el camino, uno como persona natural es difícil poder, por así decirlo, presentarse como ilustrador, por ejemplo, a una universidad, a una empresa. Y es porque en realidad ellos facturan, ¿okay? Como la canción, ¿está ahí? En realidad facturar. El Shakiro de la ciencia, me parece súper. No le podéis presentar como una boleta de honorario, porque te va a decir, no,
aquí se utilizan facturas, entonces tienes que ser como una persona jurídica. Entonces dije, ok, ¿qué es eso? Una empresa, ok, hay que crear una empresa. Entonces nace más que nada por eso, para poder como prestar un servicio en un campo mucho más amplio, ¿ok? Es como una estrategia científica a fin de cuentas, porque al principio uno parte como ilustrador y tú partes como ya hago dibujos, ¿cachai? Ya hago dibujos y le doy una boleta, por ejemplo, a un laboratorio, ok, genial, ese laboratorio le cuenta al laboratorio de al lado, hoy hay un biólogo que hace dibujos, ok, y así se empieza como a regar la información, pero si es una, no sé, es la universidad, por ejemplo, o un instituto o un centro de investigación, me va a decir, ya, pero es que necesito una factura. No me sirve, puede ser muy bonito tu trabajo, en realidad necesito esto. Entonces ahí nace la necesidad entonces de crear una empresa. Esa es como la parte más bien fome, o sea, la parte como más bien aburrida. La parte Claro. que es como, más bien como una ambición más bien personal, es tratar de crear escuelas, ¿cachai? Entonces, al tener una empresa, puedo hacerla crecer, que todavía estoy como en ese proceso, pero mi plan, por así decirlo, es poder como expandir a distintos tipos de disciplinas, no solamente científicas, sino que también del diseño, es decir, la creación de libros, de manual, de póster, de stickers, de animaciones, de películas, todo eso, y crear como una especie de ecosistema. Entonces, cualquier científico que diga, pucha, es que a dónde recurro, en vez de pasar por todo ese proceso, por así decirlo, de hacer boleta y partir de cero y aprender todo ese camino súper largo, es como, hay una empresa que me podría contratar a futuro. Entonces esa es la idea. Es decir, Ya, perfecto. esto es un techo para distintas personas, por ejemplo, que les gustaría la ilustración o el diseño, pero ¿por dónde empezar? Entonces, por ahí también va la dinámica. Son como esas dos como ideas o dos pilares fundamentales por las cuales crea la empresa. Ahora, la empresa tiene como, va a cumplir 10 años, aún sigue siendo una empresa muy pequeña, porque ahí estoy, por así decirlo, pecando más bien por la inexperiencia de saber manejar empresas. Hacía experimentos, por ejemplo, y no sabía más que experimentos y leer cosas ñoñas. Entonces, de ahí a crear una empresa, todo ese camino de aprendizaje fue súper largo, pero siento que ahora creo que estoy como en ese proceso de poder hacer crecer la empresa. Entonces, siento que es más que nada por eso. Es más que nada como tener un techo, por así decirlo, a distintos movimientos artísticos, científicos, disidentes, si lo queremos decir así. Digan, quiero hacer más experimentos, quiero dedicarme, no sé, al diseño, a la ilustración, a la animación, cosas así. ¿Cachai? Ya, perfecto. Entonces, como resumiéndole a la gente que nos pueda y nos va a ver en un futuro, Illustrative Science en el fondo pudo haber nacido como desde como un objetivo de divulgación, que en el fondo hoy en día está orientado como al apoyo hacia otros investigadores, otras empresas u otros laboratorios para poder como graficar de alguna u otra forma como a lo que ellos se dedican en el fondo, lo que ellos descubren, lo que ellos sacan, ese tipo de cosas. Exacto, o sea, la empresa funciona como una forma de prestar servicio gráfico, ese sería como el término más bien científico, ¿ok? Pero dentro de ese proceso no es solamente como, necesito un dibujo, sino que en realidad, ya voy a vender como el eslogan, pero en realidad funciona así. Pero en realidad uno ofrece como un tipo de experiencia y una asesoría dentro del trabajo, ¿cachai? Me explico, no es lo mismo, por ejemplo, que un científico o una científica diga, ¿sabes qué? Necesito el dibujo científico de una neurona conectada de tal forma, con tales proteínas, bla, 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 y la parte científica a una persona que no tiene formación. Entonces a esa persona le podrá costar más tiempo, 1 semana, 2 semanas, tratar de entender ese proceso científico. Sin embargo, cuando le preguntan a uno, es como, profe, ¿qué necesita? Esto, ya mándame el paper, lo leo, ahí está la figura, haga las correcciones, se va. ¿Cachai? Entonces, ese tipo de trabajo es lo que ofrezco en realidad como ilustrador, es como tiempo, ¿ok? Tiempo, que a fin de cuentas eso es lo que más restringe, por así decirlo, a las científicas o a los científicos, es decir, sabes que necesito esto para ayer, que es como con lo que vivo o suelo vivir constantemente, esto es para ayer, entonces se van entregando los trabajos de forma rápida y hay muy pocas correcciones a veces en el camino, solamente, no sé, cambiar el nombre de la proteína o la ubicación dentro de la célula y cosas más bien técnicas, pero que a fin de cuentas son como fáciles de llevar a cabo. Entonces, Claro. la idea es nada eso, ofrecer como una especie de asesoría y sugerencias, y dentro también de eso, no es solamente como, porque a veces como uno dice como es una empresa, suena como, no sé, frío, suena como distante, pero en realidad como la parte más jurídica, pero en la parte como más bien, no sé, científica o humana, lo que uno ofrece en realidad es como darle esa experiencia a
la científica, la investigadora, el investigador, de que ellos puedan intervenir, ¿cachai? Pueden decir, ¿sabes qué? Necesito este dibujo, y al principio pueden ser muy distantes, que es como lo que suele pasar, que no se meten en dibujo porque dicen, no sé, la voy a embarrar. Entonces al principio no puede ser así, ellos tienen que intervenir porque ellos son los que saben el tema. Uno a fin de cuentas es como un soporte dentro de eso. Entonces cuando uno hace el trabajo, al principio como tímidamente, no, me gustaría cambiar esto, otro. Y ya después cuando se meten en la dinámica, ofrecen las paletas de colores, me gusta esta tipografía, como que empiezan a convivir con la ilustración, se hacen parte también del proceso. Entonces eso es muy interesante, es muy entretenido, porque eso les permite poder participar en el trabajo. Y no solamente en el caso de los dibujos científicos, sino que en las portadas o cosas de divulgación. Hay profes, no sé, que piden así, ¿sabes qué? Me gusta mi perrito, y te mandan la foto del perrito y tienes que meterla en la portada. ¿Cachai? Claro. Hace que sea mucho más humano todo. En realidad, la entrega, que es algo que carece de la ciencia en general, que es esa parte mucho más humanista por sobre lo racional. Entonces eso también es una experiencia muy enriquecedora. Eso es muy interesante porque el científico o la científica deja de verse como un ente, ¿cachai?, que entrega información y hace experimentos como una máquina o como un engranaje, sino que se convierte en realidad en un ser humano. Entonces puede ahora entregar otro tipo de cosas. Entonces eso también es súper interesante. Oye, pero es muy bonito eso que dices también, porque en el fondo está como que lo humanista permea como dentro de lo científico, es súper necesario, sobre todo para acercar de alguna forma a quienes se consideran como muy lejanos o lejanes al mundo de la ciencia, por considerarlo como muy inaccesible o muy elitista o muy para algunos grupos de personas, encontrar una forma amigable en el fondo, como de poder entender, de poder comprender y de poder participar también, como tanto como de la lectura de la información, o quizás, quién sabe, en un futuro como de la creación de este tipo de información. Entonces eso también en el fondo es como una ayuda a otras personas para poder hacer esto accesible y colaborar de aún así desde la divulgación científica, que fue algo como en lo que también estuviste orientado. Sí, toda la razón. De hecho, estamos viviendo una revolución científica, y no es una revolución no solamente tecnológica, es una revolución de comunicación científica, ¿ok? Esa revolución es la parte de la ilustración científica, que es la democratización de la ciencia. Ahora, no es solamente de que tengo que esperar que un experto de otro país venga y me explique tal cosa que salga en el diario con suerte, y hasta ahí nomás llegó. Ahora van a haber divulgadoras o divulgadores que con un simple clic conectado a internet, viendo una cuenta en Instagram, en TikTok, me va a explicar esto en tiempo real. O sea, algo que se descubrió un día lunes, el día martes ya se empieza a hablar sobre ello. Entonces ya el conocimiento deja de ser tan elitista como dices, y ahora se convierte en algo completamente universal. Entonces, ese contenido que es muy duro, muy rígido científicamente hablando, va de la mano con la ilustración, que lo conceptualiza o lo transforma en algo mucho más divulgativo, enriquecedor, y hace que aterrice. Entonces hace que sea más cercano. Y por otro lado, eso hace que se valorice también el trabajo sobre ese descubrimiento científico. Entonces, es verdad, en realidad. Es como que está todo hiperconectado e interconectado hoy en día. Y sobre todo gracias a las redes sociales, por ejemplo, inclusive como estos momentos ahora de hablar como de las diversidades, por ejemplo, o diálogos de distintos tipos. En este caso, no sé, la ilustración nos permite como poder entender distintos tipos de temas. Entonces, por ese lado es como un momento, no sé, preciso, por así decirlo, que vivimos hoy en día, en que podemos ahora comunicar cosas a distintos tipos de público. Y ya no queda encerrado en un laboratorio, por así decirlo, o solamente entre expertos o expertos del tema. Claro, además que igual desconozco cuánta gente se dedicará a la ilustración científica. Me imagino que no mucha gente, pero también al mismo tiempo también pienso que para ilustradores colores en el fondo, como debe haber aquel ilustrador o ilustradora que se debe ajustar mucho como a la realidad, como así otras personas que caricaturizan más de pronto como la imagen, me imagino. Como para que también el público que pueda acceder a eso lo comprenda quizás de una mejor manera. Particularmente yo, por ejemplo, soy muy fan del anime y las cosas más bien caricaturizadas, entonces sería muy entretenido ver, no sé, células que hablan, como cosas por el estilo, como para uno comprender mejor ese tipo de cosas. Entonces eso también lo hace súper rico, súper diverso, hablando de diversidad. Y no, bueno, como dice, en realidad la ilustración científica está en todas partes. No es solamente que a veces uno confunde y dice, claro, un dibujo, por ejemplo, de un animalito, una planta, un órgano, una parte del cuerpo, es una ilustración científica, pero eso es una pequeña porción de todo el mapa. Entonces, por ejemplo,
El mapa del metro, por ejemplo, eso es una ilustración científica. ¿Cachai? Un mapa, hay gente que inclusive habla como de un gráfico. De hecho, la ilustración más importante hasta el momento de la historia, por así decirlo, es la tabla periódica. ¿Ok? Entonces tú dices, ah, claro, pero eso no es un dibujo, pero sí es una ilustración en cuanto al diseño, porque es funcional. Entonces la ilustración científica, como tú dices, para gustos, ilustradores y colores, en realidad. Entonces vas a encontrar que en realidad el área donde yo trabajo, que es como ya biología celular y molecular, es pero un gremio así de ilustradores minúsculos, son muy pocas personas Claro. quizás, pero a botánica es un bloque gigantesco de gente que trabaja en eso. Ilustración animal, ilustración anatómica, paleoarte, por ejemplo. Ese también es un área como que muy artístico y a su vez científica. Es como tratar de representar animales o dinosaurios de su época o en su contexto. Hay algunos que le ponen plumas, otros que van jugando con eso. Hay modelos tridimensionales también de ese proceso. Entonces es un gremio de ilustradores. La ilustración científica es súper amplia, pero en realidad es como que es tan diverso que en realidad que tú puedes dedicarte, por así decirlo, ya, voy a dedicarme a trabajar en la ilustración de patas de insectos y probablemente ya es mucho trabajo y probablemente haya una persona ahí también, pero por lo mismo en realidad es como un campo súper. Súper. Oye, acá en el chat nos preguntan, ¿qué fue primero, ser biólogo o ilustrador? ¿Te gustan las ciencias y las artes desde chico? Cara de cuestión. No, siempre fue biólogo, en realidad. De hecho, cuando chico me gustaba siempre biología o la ciencia en general. La ilustración como que dibujaba, pero es que eso es lo otro, como que cuando uno dice, ah, claro, se dedica a la ilustración científica, ah, probablemente de chico estaba dibujando. Pero lo que dibujaba cuando chico era lo que dibujaba cualquier niño en realidad, o niña en esa época, como dibujo en grafito y nada muy elaborado, tampoco tomaba cursos de dibujo ni nada de eso. Pero sí hay cosas importantes en el camino y probablemente es la disciplina y la perseverancia para dedicarse o empezar a trabajar o aprender alguna disciplina en general. Entonces yo lo que tenía era la formación científica, que es como el 80% de lo que me permite generar mi trabajo. Y el otro es que soy bueno para tomar esquemas o hacer esquemas de apunte. Tengo una memoria pero pésima, entonces visualmente recuerdo las cosas. Entonces dibujaba cosas, pero son simples bosquejos, tampoco nada muy elaborado. Probablemente me acuerdo que en la universidad, claro, dibujaba a los profes y cosas así. Era como el pasatiempo del momento. Pero en realidad no como un dibujo, una pintura ni nada por el estilo. Para hablar de dibujo digital, menos, o sea, no tenía ni idea. Pero como te decía, dentro del laboratorio aprendí a trabajar o a aprender a hacer como dibujos digitales, pero también de cero. O sea, eran dibujos súper feos, esquemas mal hechos, el orden de los colores no tiene ningún sentido. Pero ahí es cuando uno tiene que empezar como a desarrollar, por así decirlo, la paciencia, que eso también se aprende en el laboratorio, pero se vuelve a experimentar en el arte o en la ejecución de un dibujo, la perseverancia, la disciplina, la constancia, todo ese tipo de procesos que van en el camino. Y así uno se va soltando, y así uno va buscando como su propio estilo de dibujo, lo que quiera desarrollar en el camino. Pero no es como que, claro, de chico dibujaba y listo, le salían todos los dibujos. No era más que nada eso, sino que en realidad me gustaba biología. Y después me empezó a gustar esto, bueno, empecé a practicar. Y ahí me fui desarrollando, a fin de cuentas. Así que primero... Está súper claro. Primero la biología. Pero está súper interesante y sobre todo por esta mirada como de áreas que conversan y como que se apoyan mutuamente, en este caso que es el arte y la ciencia, que otras personas podrían pensar que son súper enemigas o que son muy distantes una de la otra, cuando en verdad no lo son. Yo desde, por ejemplo, mi mirada educadora, cuando estoy con mis niñas ahí en la sala, por ejemplo, es muy curioso como todo está permeado por la ciencia y como por el interés y la curiosidad y la observación, como todo responde a la ciencia. Entonces son cosas que se creen perdidas en la medida que crecemos y vamos como haciendo más separaciones entre estas áreas. Entonces como que bacán que la gente pueda darse cuenta a través de lo que tú haces, de lo que tú nos cuentas ahora, el cómo no hace falta quedarse como, no sé, en un laboratorio, en este camino, como para esto me formé y a esto es lo que voy a hacer, sino que puedo irlo permeando desde las riquezas de otras áreas también. Hoy en día hay estas iniciativas de ciencia y cocina, entonces la ciencia en verdad está en muchas áreas más. Actuación, teatro, no sé, arte escénica, hay de todo mezclado con ciencia. Entonces, como que en realidad
Claro, era lo que te decía al principio, a veces como que la ciencia se ve como algo muy racional, entonces como carente de humanismo. Y que Mm. claro, está como confinada en cuatro paredes en un laboratorio a fin de cuentas y funciona como publicaciones científicas y listo. ¿Ok? Es como, qué interesante. Fin. Pero en realidad todas las científicas o científicos que trabajan en el tema funcionan como si fueran artistas a fin de cuentas. Porque no es trivial hacer un experimento. ¿Ok? No es trivial trabajar, por ejemplo, con técnicas de laboratorio que en realidad son tan específicas que requieren trabajo muy minucioso. A fin de cuentas es como si estuvieras tocando, no sé, un instrumento musical muy, muy específico. Entonces requiere, no sé, tal concentración de tal compuesto, que requiere tal tiempo, que requiere tanto tiempo de procesamiento de esa información, que después tengo que leer esto, no me resultó, voy a ocupar otra forma, hasta que resulta ese experimento. Entonces, esa metodología, por así decirlo, ese trabajo más bien como de un protocolo de laboratorio, es como la formación de un artista, si lo quieres ver desde ese punto de vista. Porque a fin de cuentas esa persona se hace especialista en algo, pero en realidad necesita ese, por así decirlo, esa pasión para poder llegar a ese descubrimiento. Entonces, claro, al principio se dice, claro, los científicos no, cero arte, cero esto, pero eso es porque quizás es una visión muy, muy actual quizás de la ciencia, porque antiguamente, no sé, pues los científicos eran como, ya, hacían experimentos, pero hacían literatura, otros hacían poesía, otros música, arte, mezclaban, porque mezclaban las cosas, porque antiguamente había una visión mucho más universal de la ciencia. Hoy en día, como estamos arquetipo, por así decirlo, como más bien reduccionista, es como así, te confinas en una cajita y estudias eso y nada más que eso. Pero hoy en día se va como rompiendo eso. De hecho, como tú dices, por ejemplo, las generaciones más jóvenes, las niñas o niños, tienen otra forma de ver las cosas ya. Es como, claro, yo me acuerdo, por ejemplo, que fui a una charla para estudiantes de pregrado de biología y era como, sí, pero es que yo no quiero dedicarme a la academia. Me gusta biología, pero no sé, quiero montar una empresa de comida molecular, por así decirlo. Es como, no, yo quiero dedicarme a la música, pero mezclarlo con la ciencia. Es como que tienen otra forma, otra faceta ahora de ver las cosas. Y eso es genial, porque ahora cambia completamente ese paradigma de que, claro, ahora todo se reduce en la cajita de lo que yo estudio. Ahora como que se expande, por así decirlo, a algo mucho más complejo, que es más universal. Y es lo que requiere la ciencia hoy en día, que son estas famosas barreras que son más bien transdisciplinarias. Que no es solamente como no sé, uno biólogo tiene que estudiar la neurona, sino que tiene que conectarse con áreas de la física, de la química, artes escénicas, ciencias sociales, porque si no, no se puede resolver ese problema a fin de cuentas. Sí, y es muy interesante esto que dices como acerca de esta como generación de pronto más rupturista en estos paradigmas como desde la ciencia, que probablemente les sea mucho más fácil encontrar, no sé, este camino que te pegaste tú, ¿cachai? Que como que qué bueno que resultó de esa manera y que hoy en día te tienen en este espacio que en donde encuentras como, dicha en lo que haces, pero quizás a los jóvenes hoy en día o a las jóvenes les va a costar menos porque ya tienen esta visión mucho más ampliada, mucho menos estructurada, mucho menos cerrada con respecto como a lo que quieren ser, a las posibilidades que pueden tener, cosa que no teníamos nosotros cuando íbamos en el colegio seguramente, y que para uno o una es más difícil. Yo me cuestiono muchas veces como cuánto tiempo más seguiré como en esto, como, y después qué hago, como me gusta esto y esto, cómo lo conecto, cómo me encamino hacia, dónde empiezo, cuándo empiezo. Uno se cuestiona mucho esas cosas y lo más probable es que, o como yo lo veo, o quizás como tú lo ves, las nuevas generaciones no lo van a hacer de esa manera, entonces eso suma todo el rato. Es que claro, por ejemplo, a ver, yo nací como en la época, en la transición, por ejemplo, de los sistemas análogos a los digitales. Por ejemplo, las radios con perilla, el cassette, el VHS. Toda esa época pasé en mi infancia y tuve esa transición al mundo digital. ¿Ok? De los computadores, después las pantallas touch y todo eso. Entonces, la forma en que uno ve las cosas es completamente diferente a las generaciones nuevas. O sea, uno les muestra un cassette y ¿para qué sirve esto? O sea, el celular touch, todo cambia completamente la dinámica y, por así decirlo, la estructura, por así decirlo, de su cerebro, de cómo van a resolver las cosas. Entonces, claro, uno probablemente van a tener como esa necesidad de resolver cosas a futuro, pero también va a estar mezclado, por ejemplo, con ese proceso de que todo es mucho más rápido. Entonces, claro, la ansiedad, por así decirlo, de la inmediatez puede ser un arma de doble filo. Entonces, claro, es como que uno lidia, por ejemplo, con un sistema muy estructurado y quizás ahora van a tener que lidiar con un sistema mucho más fluido. Entonces, como que van a tener que llegar también probablemente a ese tipo de balance. Por eso te decía, yo creo que en general
o lo que yo he aprendido en realidad, porque claro, en ciencias como que es más ordenado y salir como al mundo exterior, por así decirlo, como que es completamente diferente, es que en realidad se requieren como esas herramientas, es como esa disciplina, esa forma de perseverancia por lo que uno le gusta hacer, aprender lo que más pueda y ahí empezar como a cultivar esa pasión, ¿ok? Y estar como abierto, por así decirlo, a esos distintos tipos de opciones que te ofrecen en el camino. Es decir, claro, no sé, por ejemplo, si hubiese estado, no sé, en la U, no sé, en primero o segundo año, hubiese tomado un curso muerto de la risa, por ejemplo, no sé, de diseño, o hubiese tomado historia del arte, cosas que en esa época no estaba ni ahí, porque estaba preocupado de laboratorio, ciencia, ramos de química, física, estaba en otra parada. Pero claro, sería como ese tipo de observaciones. Entonces yo siento que las generaciones de hoy en día tienen eso mucho más amplio, es como, dentro de la U, claro, pero voy a tomar curso de las cosas que me gustan, voy a experimentar, por así decirlo, distintos tipos de áreas, disciplinas, y luego me voy a dar esto porque quiero hacer esto. Porque siento que desde ese punto de vista quizás la tienen un poco más clara. Sí. Oye, y no porque cambiar de tema abruptamente, pero para enfocarme, porque yo soy muy dispersa, no me vayan conociendo, soy extremadamente dispersa, entonces para enfocarme yo en esto, a lo que vinimos, que es diálogos de diversidad, cuéntame, por favor, cuéntanos a todos cómo desde lo que tú haces, desde lo que te estás dedicando ahora, vives como la diversidad, cómo influye, cómo se refleja en lo que tú haces hoy en día. Por lo menos, por ejemplo, volviendo como a ese sistema como que era muy estructurado, siento que hoy en día la forma en que se interpretan las ilustraciones tienden a variar. Hay como cierto protagonismo. Antiguamente era como todo una regla estándar en la ilustración. Eso pasa mucho, sobre todo en la parte más bien como de la anatomía. De hecho, por ejemplo, tú abres un libro de anatomía y va a ser como ya un hombre blanco, por ejemplo, y estructura anatómica. Fin. Y si es mujer, ya está embarazada. Fin. ¿Ok? Cuando hoy en día muchas ilustradoras o ilustradores lo que hacen es representar distintos tipos de etnias, distintos tipos de raza, por así decirlo, y en distintos tipos de estructuras. Entonces, por ejemplo, un latino, por ejemplo, pero la estructura anatómica. Y eso al principio como que choca, porque es como que se siente mucho más en parte, por así decirlo, con la ilustración. O una mujer, no sé, afroamericana. Porque yo me acuerdo que hay un grupo de ilustradoras e ilustradores, pero en Estados Unidos, que aportan como ese movimiento. ¿Okay? Es decir, ya, desde ese punto de vista. Entonces uno cuando ve ilustraciones como, claro, como que te sientes mucho más parte del trabajo. Porque antiguamente es como un dibujo, claro, es como distante, es como, claro, un libro de biología, así, ya, fome, aburrido. Pero ahora cuando tú ves como que son personas que pueden estar, no sé, caminando al lado tuyo, es como, claro, entra como en ese juego la ilustración. Entonces hace que sea mucho más democrático, ¿ok? Entonces pasa mucho eso hoy en día. Y yo creo que por eso como que se va apostando mucho a ese tipo de diversidades. En el campo de la ilustración mía es como más bien un mundo más o menos abstracto. Uno como que no tiende a... Uno juega más bien quizás con las paletas de colores o tipos de conceptos, más bien en general. Quizás en las portadas científicas a veces uno juega con esos procesos de aplicar como a la diversidad, porque más bien son como ilustraciones más bien conceptuales. Y la ventaja que tienen las portadas científicas en ese caso es que no es solamente como el dibujo que va en la portada del page de la revista científica, sino que en realidad la portada científica no tiene ningún valor científico. No pesa nada, porque a fin de cuentas como científico lo que te interesa es como ya el artículo, el paper y toda la parte ñoña. Pero la portada científica tiene un rol mucho más social, en realidad. Entonces eso hace que esa investigación que fue portada, por ejemplo, aparece y tú dices, ya, va a salir en el diario, quizás a ese laboratorio lo inviten, no sé, a la televisión, entonces va a poder hablar de lo que consiste ese trabajo. Entonces, por ahí también se apuesta a eso. Entonces también como que ese lado divulgativo de diversidad también lo puedes encontrar en las portadas científicas. Y hay portadas científicas de todo tipo, así que pueden ser críticas sociales y puede ser ya de una célula de una planta, por ejemplo, pero la ilustradora o el ilustrador pueden meter ahí una protesta social, por así decirlo, algún comentario de ese tipo. Entonces tú vas a ver de repente que hay portadas que son súper rupturistas y en realidad, si bien son muy científicas, uno puede apoyar ahí ese concepto y lo puede trabajar desde ese punto de vista. Ahora, la ilustración científica en general tiende a ser más o menos rígida y por lo menos la diversidad se puede apreciar en esos tipos de campos, cuando se antepone o se prioriza, por así decirlo, el ser humano en sus diversidades, en conceptos como, no sé, anatomía, ilustraciones más bien como de poblaciones, por ejemplo, poblaciones de grupos humanos. Ahí uno va jugando con eso. Y por el otro lado, como te decía, es como la parte más bien conceptual, científica. No sé, puede ser algo científico muy ñoño, pero uno le pone
contexto. De hecho, por ejemplo, recuerdo que había hecho una científica, pero no ganó esa portada. Pero era sobre como colitis ulcerosa, que era como un proceso bien científico y bien como médico, clínico, pero en realidad era como una batalla de abejas dentro de un panal de abejas, pero en realidad estaban las abejas buenas y las abejas malas. Entonces, claro, el laboratorio que me contrató quería un muro tipo con un montón de cosas, pero que estaban todas entremezcladas y escondidas. Pero ellos querían como darle eso, como con ese concepto rupturista, pero enmascarado en el concepto científico. Entonces, más o menos cosas así uno va aplicando, ¿sabes? Pero es como que por ese lado se apunta. Claro. Y yo creo que es como hacer esta conversación un poco circular también, en el fondo, como la diversidad de la ilustración también nace a partir de cómo se involucran otros aspectos dentro de no solo desde el color también, o sea, lo que tú mencionas, como si lo graficamos desde una pelea entre, no sé, bandos de cosas, desde el tipo de personas que se ilustran, o como acá dice un comentario, moléculas o células y diversos tipos de moléculas y células, como en verdad está como en mucho más allá también, más que como lo gráfico y lo dibujable, por así decirlo. Claro, por ejemplo, también como tú decías, por ejemplo, en el caso del color, ya, yo puedo hacer como una ilustración científica formal para un paper, ya, pero esa ilustración puede tener un concepto más bien de inclusión, y es porque, por ejemplo, las paletas de colores que ocupo hacen que sea más fácil de ver para gente que tenga daltonismo, por ejemplo, jugar con colores azulados y anaranjados. Entonces, cuando ven la información, la entienden de primera y no se confunden con el dibujo. Entonces, hace un dibujo que sea inclusivo y una ilustración científica. Entonces uno va jugando con ese tipo de cosas. Y claro, como dice Janino en ese caso, como que la diversidad también desde el punto de vista del contenido es súper amplio. Y lo que uno tiene que tratar como ilustrador es tratar como de aterrizar esa información para que sea más entendible, más digerible. ¿Para quién? Para el tipo de público al cual va dirigido. O sea, si es una ilustración específica para científicos o científicas, claro, el lenguaje es súper transversal. En ese caso, si ellos quieren colocar 1 millón de proteínas, perfecto, las colocamos todas, le damos cierto orden o coherencia gráfica, pero van todas esas 1000 proteínas o 1 millón de proteínas. Pero si ese es para un cuento infantil, por ejemplo, yo 1 millón de proteínas, porque la niña o el niño va a durar 5 segundos, se va a ir y no va a pescar nunca más. Entonces ahí uno tiene que aterrizar la información y utilizar como guiños gráficos, contar una historia, reconvertir esa información en un cuento quizás, y así uno va jugando con la información. Pero claro, la diversidad probablemente desde el punto de vista más bien como de contenido va a depender exclusivamente también del tipo de público al cual va dirigido. Y tú como Felipe, biólogo, ilustrador, si pudieras elegir, porque tú en el fondo respondes a las necesidades de la empresa o el laboratorio o el científico, científica que busque tu servicio en el fondo. Si tú fueras ilustrador independiente y te dedicaras como a ilustrar lo que tú quisieras, con las gráficas que tú quisieras, ¿a qué tipo de público te gustaría llegar? Es que en realidad soy como pero que si tuviera que hacer mis propios, o sea, mi trabajo como bajo mis características, es una buena pregunta, porque hace tiempo no he estado con tanto trabajo que no he podido como espacio y mi tiempo. Pero en realidad yo apostaría principalmente a un contenido de divulgación para un público relativamente infantil. De hecho, tengo un libro ahí todavía, pero nadie lo pesca. Pero tengo un libro de divulgación sobre neurobiología. Pero lo que yo quiero hacer en realidad es tratar de crear una especie de ambiente o cuento inmersivo donde pueda como traducir toda la información científica y reconvertirla en algo que sea completamente como amigable y conceptual. Es como una bola bien hippie, pero lo que quiero es como eso, ¿cachai? O sea, si tuviera, ya, no sé, si me compraran la empresa así por 1000 millones y digo, ya está bien, ya no me dedico más a me dedico a eso, me dedicaría a hacer como puros cuentos o como historias, pero creando una especie de universo o mundo biológico, por así decirlo, y que la ilustración y la imaginación. ¿Cachai? Es una mente que tengo hace tiempo, pero es como bien hippie, pero la idea sería hacer eso, después traducirlo quizás en algo más bien de animación. Como que, mira, por ejemplo, a ti que te gusta el anime, en el caso, no sé, por todas las películas de Ghibli o de Miyazaki, por ejemplo. Ese para mí es una persona que me inspira mucho. Porque en realidad, no sé, la princesa Mononoke, por ejemplo, a mí me encanta esta película, entonces sería como algo así, pero
sido algo más bien biológico o científico celular y cosas así. Ya, perfecto. Lo visualizo. Lo visualizo sobre todo porque con mis niñas, por ejemplo, que nos gusta mucho la lectura, la literatura, tenemos nuestra biblioteca harto rota, pero está. Hemos leído incluso libros acerca de, no me acuerdo el nombre, pero de la bacteria que se junta con amigos, microbio y amigos, célula y amigos, y después hacen como su tránsito por el cuerpo, libros sobre mocos, libros sobre caca, libros sobre costras, como todas esas cosas, Sí, pues. por ejemplo, resultan súper interesantes porque los acercan a información que de otra forma, o sea, la pueden observar, pero es como difícil a su capacidad de comprensión. Entonces, la gente que se dedica a esto, para nosotras que trabajamos con niñas en nuestro diario vivir, se agradece un montón también, porque nos abre a nosotras las posibilidades de poder compartir con ellas otras formas de conocimiento y a ellos también como el mundo en sí. Entonces, no, o sea, si tú lo haces, apúntame la lista para comprar eso, porque en verdad que es totalmente un aporte, así que dale con todo, ¿no? Sí, no, o sea, sería ese es el plan a futuro. O sea, como te decía, la empresa quiero que crezca Illustrative Science para poder como ya derivar cosas de trabajo que ya puedo hacer, pero que lo puede hacer otra persona y así empezar como a buscar también algo que me sirva a mí para hacer, para ir aprendiendo también cosas nuevas. O sea, a fin de cuentas, uno como científico nunca termina de aprender, entonces necesito aprender cosas, necesito hacer cosas nuevas y ahí estoy. Pero en realidad el plan está, quizás lleva como 10 años, pero en algún momento se va a hacer. Eso, sí. No sé si, ay, como que siento que podría nunca dejar de conversar, porque a mí me gusta mucho conversar, pero sé que tenemos un espacio como de 45 minutos, entonces no sé si hay algo más que te gustaría contarnos respecto de Illustrative Science o tu camino dentro de como de la biología e ilustración que quizás podría inspirar a otras personas o podría ser interesante que otras personas conocieran acerca como de tus áreas. Mira, en general, cuando a veces me preguntan y me dicen, oye, pero ya tú trabajas en ilustración científica. Sí, pero ¿trabajas en algo más? Es como la típica. Y es como, no, trabajo como ilustrador científico. 5 años ya, sí. O sea, otras veces trabajaba como también como en un instituto, pero también hacía lo mismo. Entonces era como continuidad de lo mismo. Y ya, pero ¿cuál es como el secreto? Y en realidad no sabría decir si existe un secreto para eso, porque a fin de cuentas es como esa perseverancia de realizar un trabajo y tratar de, por así decirlo, empatizar con la científica, con el científico, con el cliente, si lo decimos más técnico, pero es como generar esa empatía del trabajo, porque a fin de cuentas es tratar de entregar un buen trabajo, una buena ilustración, porque la ilustración no es solamente algo decorativo en ciencia, sino que es más bien algo funcional. Entonces pasa mucho de que esa ilustración no solamente va a ir en la publicación, sino que lo van a utilizar en un congreso, en una clase, quizás se lo apliquen a estudiantes de pregrado, quizás el dibujo les sirve incluso para un público escolar, cosas así. Entonces yo creo que por ese lado como que intentaría decir que es tratar como de tomar la ciencia y seguir aplicando ciencia, pero utilizando otro tipo de herramienta, que en este caso es la ilustración. La ilustración sería como esa extensión de la ciencia, pero yo siento, por así decirlo, que la dinámica mía de aprendizaje es como si no hubiese salido del laboratorio. ¿Cachai? Es como, es un protocolo el que hago para elaborar un dibujo. No es como, oh sí, hoy día me metí como con la iluminación y voy a hacer dibujo, sino que simplemente ya, necesitan tal dibujo, pero ya, vamos a hacer distintos pasos, se entrega el primer boceto, se corrige, segunda fase, tercera fase, se acepta, se va. Entonces es como un proceso en cadena de trabajo. Uh-huh. Entonces eso sea mucho más eficiente, y en ese sentido a los que les gusta la ilustración científica tienen como que entender también que está ese orden de trabajo para que funcione, porque al principio puede ser quizás un poco lento, quizás como caótico tratar de conseguir esa fórmula, pero a la larga ayuda mucho. Entonces como ese tipo de orden, esa disciplina, que siempre la recalco porque a veces uno ve como el trabajo listo y es como, oh, qué genial, me gustaría hacer esto, pero apenas hacer una línea, y es porque en realidad tienen que ver todo el proceso de cero. Entonces, a los que les guste mucho la ilustración científica, vean a otros ilustradores o ilustradoras, no solamente en ciencia, sino de distintos tipos de áreas, por ejemplo, como tú decías, de anime, por ejemplo, del cómic, manga, no sé, de cualquier tipo de ilustración. Y por otro lado también, que traten de ver el proceso de cómo se generó esa ilustración. Eso es súper importante. No se queden con el trabajo listo, ¿ok?
tienen que ver cómo trabaja desde cero esa persona, cómo hace los bocetos, las líneas, y de ahí cómo va creando su trabajo. Porque hay distintos tipos de fórmulas para llevar a hacerlo, cómo hacerlo. Y lo último es, si van a empezar con alguna ilustración, lo importante es que la terminen. Ya no se echen abajo, no se desanimen, por así decirlo. Si el trabajo no les está quedando como les pensaban, no importa. Termínenlo, cierren ese dibujo, y cuando empiecen con el siguiente van a adquirir un aprendizaje nuevo. Entonces así se van desarrollando. Esto es son como ladrillos, a fin de cuentas, es como una construcción. Tienes que ir paso por paso, lento, no corriendo, sino que dando los primeros pasos, y así uno se va desarrollando. Y en el campo de la ilustración en general es súper amplio en realidad. Como que mi gremio, como te decía, es súper pequeño, los biólogos celulares, pero van a encontrar que, no sé, los que les guste la animación ya es como un campo completamente nuevo. La ilustración tridimensional, por ejemplo, trabajar mucho con el 3D también, impresión 3D también. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces, desde ese punto de vista tienen como esa libertad, por así decirlo, para poder como decidir o elegir distintos tipos de opciones. Entonces, el camino yo creo que es súper amplio, pero requiere esa perseverancia y requiere esa paciencia para poder desarrollarlo. Súper, muchas gracias por esos consejillos para quienes nos están escuchando y mirando. Bueno, podríamos dejarlo hasta acá por ahora. Esto ha sido, ni siquiera sé cómo despedir esto. Esto ha sido Diálogos de Diversidad, capítulo 1. Sigan a Felipe en sus redes sociales, que son biólogo-ilustrador. Esa es tu cuenta personal. Y también Illustrative Science, que es Illustrative con doble L, Science, guión bajo Science, SCAIENCE, para que también sigan el trabajo que él realiza, que en verdad está muy bacán. Así que eso, chiques. No sé, de verdad que no sé cómo cerrarlo. Después me van a matar en la interna. Pero espero que les haya gustado. En verdad, este espacio, la idea es conversar sobre ciencia y diversidad de forma súper de diversidad, súper distendida, así que eso, ojalá vernos en un próximo episodio. El próximo episodio es con Mosca Científica, para que estén todos atentos también. Así que eso, muchas gracias Felipe por estar en este espacio. Gracias, Ariane, que esté muy bien. Igualmente, chao a todos. Chao. Bye. Diversa Divulga, con la colaboración de Illustrative Science, presentaron Diálogos de Diversidad, capítulo 1, con Felipe Serrano.